¿Quién de ustedes alguna vez se ha perdido una fiesta y se siente que todos están hablando acerca de la fiesta y como que se perdieron de la fiesta y todos estuvieron y menos tú? Cuando no tenías Netflix o no tienes la suscripción de Netflix porque no has pagado, entonces te perdiste y solamente la ves por ahí la serie y te olvidaste el capítulo y te perdiste y no entiendes nada. Mira, yo creo que te va a pasar a ti un poquito eso este domingo, porque empezamos una serie la semana pasada acerca de el buen pastor. El buen pastor es una metáfora teológica usada en la palabra de Dios para ilustrarnos quién es Dios, el carácter de Dios, quién es Él. Y lo maravilloso es que puedes volver, y es el pasaje más preferido, el pasaje favorito de muchos de ustedes, de muchos de nosotros. Está todo basado en el Salmo 23. Así que si te sentiste que te perdiste, ¿cuál es el Salmo? 23. Así que si es que quieres escuchar una explicación un poquito más profunda con algunos datos de arqueología, de las costumbres, de la cultura propia del Medio Oriente, de la Tierra Santa, puedes ir a nuestra página en YouTube o también en Facebook y familiarizarte un poco, escuchar el sermón de la semana pasada donde predicamos sobre el Salmo 23. Y ahí en el Salmo 23 vas a ver cómo es un poquito las costumbres pastorales del tiempo de los tiempos bíblicos, que en ciertos sectores todavía, tengo entendido, esas costumbres no han cambiado y todavía hay pastores. Y un asunto básico diferente de cómo se pastorea acá en Occidente y cómo se pastorean ovejas allá es que no se usan perros. Quizá alguno de ustedes tiene un perro pastor collie, pastor alemán, pastor no sé, mutt, o en mi país se dice runa cuando no es tu perrito, no es de ninguna raza, no es del pueblo. Entonces esos perritos, en Inglaterra, en nuestros países, se usa un perro para pastorear, para corretear a las ovejas. Pero en la Biblia, el pastor es quien está en el desierto, en las montañas, en los valles, en los pastos, con las ovejas, él solo. Y el pastor llama a las ovejas con su canto, con su voz. Y por eso es que Jesucristo en el Nuevo Testamento habla de manera tan dulce, tan maravillosa, y nosotros no entendemos mucho, pero decimos, bueno, qué bonito, ¿no? Cuando Jesús nos dice, mis ovejas me conocen y ellas me conocen a mí, conocen mi voz y me siguen por donde quiera que voy. Qué maravilloso, qué dulce, ¿verdad? Entonces ahí ya tienes más o menos una imagen tan bella de Jesús, el buen pastor. Y eso Jesús habla dentro de esa cultura y tenemos que leerlo de esa manera. Entonces el buen pastor es la imagen preferida, no solamente nuestra, sino que también es una imagen que fue era la imagen con la que más se identificaban los primeros cristianos después de que Jesucristo ascendió al cielo. En el tiempo apostólico y poco después, sabemos porque hay pinturas y hay sarcófagos y diferentes símbolos donde en vez de poner a un crucifijo o una cruz o alguna otra cosa, se usaba como símbolo el símbolo de un pastorcito con una tremenda oveja en sus espaldas, que simbolizaba el peso grande que Jesús, el sacrificio de Jesús al llevarnos en sus hombros, al llevar el pecado de nosotros, y recordando la profecía Isaías 53 y otras donde hablan de Dios como el Cordero también. Entonces, miren, les voy a leer algo de uno de los autores que estoy leyendo. Dice él, en los recientes descubrimientos de arqueología, los símbolos de imágenes más característicos son el buen pastor, el pez y la vid, es decir, la mata o la planta de la uva. Estos símbolos desaparecieron casi por completo desde el siglo IV, pero para los primeros cristianos expresaban vívidamente, con sencillez casi infantil, lo esencial para todos los credos, los cristianos de todos los credos. Es decir, la idea de Cristo y su salvación como único consuelo en la vida y la muerte. O sea, cuando tú ves al buen pastor, ya tienes toda la teología.
Cuando ustedes van a nuestra página web en The Heights/español, van a ver que nosotros tenemos una sección que dice creencias, y son nuestras creencias básicas de la iglesia. Cuando tú ves al buen pastor, cada una de ellas puede encajar dentro de esa imagen. Es una imagen clara. Entonces tus niños pueden entenderlo, y cuando tú no quieres, estás sufriendo, estás con desesperación, estás con dificultad, el Señor puede traer a tu mente la imagen clara de un buen pastor, y tú dices: tranquilo, no pasa nada. Mi estrés, mi desesperación, mi miedo, mi angustia, mi ansiedad se calman, porque yo sé que Jesús está conmigo y Él es un buen pastor. No es un patrón, no es un ranchero ganadero que con el látigo me va a agarrear, sino es el suave y gentil, amoroso, buen pastor. Y no solamente, yo quiero que entiendas una cosa, que Jesús, que muchas veces se entiende esta imagen del buen pastor como: qué tierno, qué dulce, qué bonito. Pero el buen pastor se enfrenta con los animales, se enfrenta con las bestias del campo, del campo, se enfrenta con el león, con el lobo. El buen pastor es un hombre fuerte, es un hombre, por eso es que la vara y su cayado le infunden aliento, dice el Salmo 23, versículo 4. ¿Por qué? Porque en medio del valle de la sombra de muerte, donde están las bestias, los lobos, los leones y los ladrones, ¿qué sucede? La vara no es para darle duro a las ovejas, para castigar y disciplinarlas, sino es para defenderlas de los predadores. Amén. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Entonces, mira, el pastor fuera de las colinas Sabinas o de Galilea evocaba la recuperación de la oveja perdida, el tierno cuidado y protección, los verdes pastos y la fresca fuente, el sacrificio de la vida. En una palabra, la imagen completa de un Salvador. Y lo interesante de esta metáfora es que se nos menciona a nosotros como ovejas. ¿Quieren saber cuántas veces en la Biblia? Más de 400 veces en la Biblia a usted y a mí se nos llama ovejas. Y más de 100 veces a Dios se le llama el pastor. Por lo tanto, es una metáfora muy importante y debe ser una de las claves para que nosotros podamos comprender quién es Dios y quiénes somos nosotros, y cómo debe definir esa relación entre tú y Dios. Y este pasaje que vamos a tratar el día de hoy habla particularmente, es el texto más extenso de la Biblia en cuanto a esta metáfora del buen pastor. Ahora, una palabra en cuanto a estas metáforas, estas imágenes. A muchos de nosotros a veces nos gustan mucho las epístolas, y a mí también me encantan las epístolas. El libro de Romanos quizás es una de las epístolas favoritas mías, porque me dio vida siempre, me ayudó a entender. Pero la diferencia es que en Occidente nosotros hablamos los conceptos y de ahí los explicamos, y al final damos una ilustración para poder entender. En Medio Oriente es al revés. Damos la imagen primero, la ilustración, y después se explica. Y tú vas a ver que Jesucristo en los evangelios es un hombre de Medio Oriente. Jesús no era ese Jesús que pintamos a veces en las imágenes de hoy en día. Acá en Estados Unidos se ve un Jesús gringo así, estilo surfista, con ojos azules, ¿no? Y caminando ahí todo cool. No, Jesús era un hombre de Medio Oriente. Entonces Jesús era un hombre que enseñaba para la gente de su tiempo, y por eso es que él empieza primero con una imagen, primero con esta metáfora, y se lo llama teología metafórica, y después entonces vienen sus explicaciones. Por eso él les enseña en parábolas, y luego viene de sus parábolas generalmente venía una explicación. Entonces te vas a dar cuenta que el teólogo principal, el teólogo estrella del Nuevo Testamento es Jesucristo. No necesariamente como algunos nos gustaría pensar que es Pablo o es Pedro o Juan profundo, ¿no? Con el logos, sino que es Jesucristo, es el teólogo por excelencia. Él desde la primera vez, de los primeros días que resucitó, dice la Biblia en Lucas 24 que Él les explicó las escrituras a los apóstoles y les abrió el entendimiento.
Así que vamos a abrir nuestras Biblias, los que tengan, en Ezequiel capítulo 34. Ezequiel capítulo 34 es un pasaje de 31 versículos. No los vamos a leer todos porque es bastante extenso, como les decía, pero nos da una imagen clara de Dios como pastor. Y en este pasaje, hay otros pasajes en el Antiguo Testamento que hablan de Dios como el pastor, pero elegí este pasaje. Hay uno en Zacarías, hay otro en Jeremías, pero quise elegir particularmente de Ezequiel, porque nos da duro a todos, ¿sí? Y va a empezar con los líderes primero, con los pastores. Así que, y no solamente va a hablar de los pastores, va a hablar de los pastores abusivos, va a hablar de las ovejas y también de las ovejas malas. Así que usted no levante su mano, solo su conciencia, porque también le va a tocar. Entonces, si usted es una mala oveja, y espero que el Señor traiga arrepentimiento en su vida el día de hoy. Y la maravilla, obviamente, es que siempre Dios no nos va a dejar salir sin esperanza ni restauración, y nos va a hablar también de Él mismo como pastor, y nos va a hablar de esa realidad futura, de esa realidad maravillosa de que Él mismo va a tomar cartas en el asunto y ser nuestro pastor. Muy bien, voy a leer, quisiera que leamos solamente unos versículos que están aquí al final del capítulo. Solamente son dos pasajes, porque son dos versículos, el versículo 30 y el 31, porque estos versículos creo que son los más dulces de todo el capítulo, ¿ya? Y vamos a leer esto y después vamos a orar y entrar a la predicación. Dice el versículo 30 y 31: y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Estoy con ellos y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Que Dios, Señor, una vez más pedimos, Señor, tu auxilio, tu ayuda, porque, como dice tu palabra, cada uno de nosotros como ovejas se ha descarriado. Señor, algunos de nosotros, tu pueblo, tú lo has rescatado y lo has traído de vuelta al redil. También quizá haya en medio de nosotros ovejas que no han sido rescatadas todavía. Yo te quiero pedir que tú obres salvación en su vida el día de hoy, que traigas arrepentimiento y que les traigas de vuelta al redil a través de estas palabras de reprensión, estas palabras de esperanza y estas palabras de un Dios heroico que llega a defender a su pueblo. Señor, danos claridad y danos esperanza. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Entonces, en primer lugar, vemos que Dios tiene algo en contra de los líderes. Los primeros versículos, miren, versículos del 1 al 10, hablan de algo, de un juicio que Dios trae sobre los malos pastores. Estos malos pastores no eran necesariamente pastores como lo soy yo, como soy el pastor Rodrigo, sino eran pastores que eran líderes civiles, también líderes espirituales, pero líderes civiles también. Eran gobiernos, era gente que Dios puso a cargo de su pueblo. Y entonces Él trae una reprensión. Ahora, un poquito de contexto en cuanto a Ezequiel. ¿Quién era Ezequiel? Ezequiel era un profeta de Dios. Ezequiel era una persona que trajo un mensaje de advertencia, un mensaje de juicio, poco antes de que Israel sufriera el exilio. El exilio fue el episodio quizá de mayor devastación, de mayor humillación, de mayor desgracia del pueblo de Israel. Israel es llevado cautivo por la nación, quizá una de las naciones más paganas de su tiempo. Y entonces pónganse a pensar, esto no tenía sentido para el pueblo de Dios.
¿cómo Dios va a permitir una desgracia tan grande? O sea, no solamente que somos afectados, que somos llevados prisioneros, sino que más bien por una de las naciones más paganas de nuestros tiempos, Babilonia. Y la advertencia es puesta por parte del profeta Jeremías varios años. El profeta Ezequiel, perdón, y también Jeremías, sí, Jeremías también, pero especialmente Ezequiel, hasta el capítulo 33. Del versículo 33 en adelante, Ezequiel mismo es llevado prisionero. Y ahora surge la pregunta, ¿qué va a decir el profeta de Dios ahora que han sido llevados prisioneros? Nos va a hablar de, no se preocupen, tranquilos, no pasa nada, de aquí el Señor nos saca, de aquí el Señor nos va a llevar de vuelta, tranquilos. Que Dios les va a dar su merecido a los babilonios. A veces la tendencia nuestra es que porque sufro no tengo culpa. ¿Te ha pasado alguna vez? Quizá ustedes, los que son padres, se dan cuenta de eso y ven que a veces hubo una pelea, una riña entre dos, tres niños, y el que salió perdiendo la pelea, quizá porque es el más afectado, él no hizo nada, no tiene culpa. Y eso es un poco difícil a veces de aceptar, pero y es una especie de conmiseración, de decir, pobrecito yo, a mí me hicieron, yo no pude. Pero en última instancia, Dios manda una palabra de reprensión, no solamente a los pastores, a los líderes, sino también a las ovejas mismas. Así que en primer lugar, los pastores. Dice el versículo 1, hijo de hombre, profetiza contra los pastores, versículo 2, de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismo. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Esa es la primera reprensión que tiene la primera cosa que tiene en contra el Señor contra los pastores, contra los líderes. Se apacientan a sí mismos. ¿De qué manera se apacientan a sí mismos? Se cuidan a sí mismos, se tratan bien. ¿No? Hace tiempo viví un tiempo en Chile y me acuerdo cuando alguien estaba comiendo algo rico, estaba pasándola bien, alguien decía el dicho, mira cómo te maltratas. Mira cómo te maltratas, tú estás disfrutando la vida. Y esto es lo que pasaba con los pastores, en comillas se maltrataban, ¿no? Pobrecitos de ellos, tan duro que pasaban la vida ya en el campo, entonces se maltrataban, se trataban muy bien. Se apacentaban primero ellos y el rebaño, pues ahí verán, ¿no? Y el versículo 3, ¿cómo lo hacían? Mira, hay una descripción gráfica de esto. Comen la grosura, es decir, se comen ustedes, no sé si han comido cordero alguna vez, han comido oveja, pero el borrego, la oveja es una carne muy grasosa, ¿no es cierto? Y por eso dice aquí, ustedes se comen la grosura y se visten de la lana, la engordada, la degolláis, mas no apacentáis las ovejas. Es decir, se aprovechan de los beneficios que les dan las ovejas, pero no las ayudan. ¿Y qué más hacen? Versículo 4, no fortalecisteis a las débiles, ni curasteis a la enferma, ni vendasteis a la perniquebrada, no volvisteis al redil a la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza, con violencia, y andan errantes por falta de pastor y son presas de otras fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas por todos los montes, por todo collado y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd la palabra de Jehová. Y ahí les da una reprensión. Miren, estas son palabras fuertes, ¿verdad? Es una reprensión. Ahora quiero que entiendan una cosa. ¿Quién es el dueño de las ovejas en esta imagen? ¿Y quiénes son los pastores? Pastores con P minúscula. Dice, el versículo dice, anduvieron perdidas, el versículo 6, anduvieron perdidas mis ovejas. ¿De quién son las ovejas? ¿Quién está hablando aquí? Dios. ¿De quiénes son ustedes? ¿De quiénes somos ustedes y yo como ovejas? De Dios. ¿A quién le pertenece esta iglesia?
a Dios. ¿Quién es nuestro buen pastor? Dios. A Él le pertenecen las ovejas. Por eso cuando usted ve en televisión o en internet por ahí un pastor peleándose con otro pastorcillo ahí, y usted le dijo, no, esas son mis ovejas, es mi iglesia, no. Hermano, las ovejas son del Señor. Y yo quisiera encontrar una palabra que suene bonito en español. Se le escuché a un colega en inglés, me dijo, we are under shepherds. Somos subpastores. Tú y yo, me decías, somos subpastores debajo del buen pastor. Si estamos aquí y tenemos ese título, los pastores, es un título que debemos tomarlo con mucha reverencia, con mucha humildad, con mucho cuidado, Pastor Rodrigo, ¿verdad? Nosotros dos, si es que alguna vez ustedes con tanto cariño nos dicen pastor, créanme que no lo tomamos livianamente. Es algo que lo tomamos con mucha seriedad y Dios quiera que nunca nuestro corazón refleje lo que está aquí, lo que está describiendo. Pero miren cómo es esa relación. Es Dios quien es el dueño. Los pastores, el dueño de las ovejas. Y entonces el Evangelio nos cuenta un poquito más extensamente por qué Él es dueño. Porque ¿qué hace el pastor? Él da, ¿qué cosa por las ovejas? Su vida. Él da su vida por sus ovejas. Por eso las compró con precio, las compró con su propia vida. Por lo tanto, Él es dueño de las ovejas. Nosotros nos pertenecemos a Él y pertenecemos a un redil. Y por lo tanto, los pastores simplemente están al cuidado. Esto tiene que ver un poquito con la cultura de los pastores del tiempo de Jesús. Los pastores, tiempos bíblicos, los pastores normalmente cuidaban de ovejas que no eran necesariamente de ellos. Algunos, en su gran mayoría, los pastores eran jóvenes como David, el más chiquito, el rey David, el más chiquito de la familia, pues te tocó el trabajo más pues sí, él está cuidando las ovejitas por allá. Queremos presentarte cuando vino el profeta Samuel a buscar un rey, alguien que tenga porte real, ¿verdad? Le presentaron a todos los hijos, pero el chiquito, el muchachito, él está allá cuidando las ovejas por allá en el campo, huele feo y no sé qué más, ¿no? Entonces, cuando los pastores eran los que era el trabajo quizá más deshonroso, era el último trabajo que alguien podía hacer. Entonces los jovencitos de la familia hacían esto y no solamente cuidaban los rebaños de ellos, sino los rebaños de el rebaño de toda una aldea. Cada familia tenía unas pocas ovejas y juntos se hacía un rebaño y el rebaño se lo iba llevando a buscar pastos verdes porque no llovía todo el tiempo y no había pasto y no había fertilizantes ni químicos como tenemos hoy día para tener césped, ¿no es cierto? Tener grama, tener zacate, sino que eran pastos que venían desde que había que ir a buscar y había que ir a buscar corrientes de agua donde se alimentase a las ovejas. Entonces el pastor, cuando no había esa persona, entonces se le pagaba a alguien. Y por eso es que Jesús en algún momento se compara a Él con los pastores. Dice, miren, yo soy el buen pastor, da su vida por sus ovejas, pero ¿el qué? El asalariado. El asalariado, cuando viene el ladrón, cuando viene el león o el lobo, el predador, ¿qué hace el asalariado? O sea, yo no voy por un par de centavos que me están pagando, por acá es más derecho y más seguro, me voy. Ahí se quedan las ovejas, presa fácil. Entonces, por eso es que aquí el profeta manda esta palabra hacia los pastores. Y obviamente yo no quisiera, por asuntos del tiempo también no podemos expandirnos. Como los abusos del día de hoy en el liderazgo, existe una crisis de liderazgo en dos momentos, en dos sectores. Uno es el sector civil. Los líderes civiles, prácticamente la mayoría de nosotros no creen en los políticos y en los líderes civiles, en los políticos. ¿Por qué? Porque todos cuando salen uno se entera que han sabido robar, que han hecho esto, que han hecho lo de acá, que a la final el que estaba hablando en contra ahora es amigo y el que es amigo y no sé qué, y es un relajo y uno dice pues es una crisis de liderazgo. Y en las iglesias ocurre lo mismo.
En las iglesias a veces es difícil confiar en un líder eclesiástico, en confiar en un pastor, porque lamentablemente hemos fallado, no hicimos lo que teníamos que hacer. Quizá el alimento que debíamos entregarle a la iglesia no se lo entregamos, y entonces por eso es que como decía aquí, se apacentaron, ellos comieron, pero no dieron de comer a las ovejas. Y el verdadero alimento que necesita la iglesia siempre es la palabra de Dios. Entonces, por eso es que esta crisis de liderazgo que ocurre, porque no ocurre, y miren, algo solamente para definir un poquito aquí qué es el liderazgo en la iglesia. El liderazgo se deriva, la autoridad de un pastor se deriva específicamente, y póngame mucha atención porque esto es muy importante, la autoridad de un pastor se deriva directa y específicamente de este libro, de la palabra de Dios, de la Biblia. Es derivativa de la Biblia. Yo no tengo ninguna autoridad en tu vida aparte de este libro. ¿Sí me explico? O sea, tú me puedes pedir consejo, pastor, ¿será que me compro unos Nike o unos Reebok? ¿Será que me compro unos Retro o unos ahora? Pues yo te puedo dar mi consejo, mi gusto. ¿Será que compro, no sé, hago lo uno o lo otro? Yo te puedo dar consejo, quizá, pero ese es mi gusto. ¿Sí me explico? Pero la autoridad viene de aquí. Si yo te digo, hermano, cuida tu matrimonio, cuida de tus hijos, y te invito con algún consejo de la palabra de Dios, eso es diferente. No es mi opinión, es la palabra de Dios. ¿Entiendes la diferencia? ¿Sí, hermanos? Entonces, cuando se habla de la palabra de Dios, la autoridad de la palabra de Dios viene de aquí. Por lo tanto, de ahí es derivativo la palabra de Dios, y eso es muy importante. Por eso yo no puedo yo decir, más de alguna vez, yo recuerdo estaba alguna vez en un colegio bíblico, en uno de estos institutos bíblicos, y se veía a veces algún profesor de teología que veía alguna pareja, no decía, oiga, estos muchachos que puedan servir juntos, veía una chica y un chico, estos van a ser buena pareja, y llegaba ahí, no, a tratar de manipular y decir, oye, te conviene que tú te juntes con esta muchacha porque los veo bien, ¿no es cierto? Y entonces el Señor me ha dicho y no sé qué más. El Señor no te ha dicho nada. No tienes autoridad. ¿Sí me explico? De aquí viene nuestra autoridad. Y si es que yo te digo algo, así dice el Señor, es de aquí, no es mi opinión. Yo no puedo decirte, el Señor me dijo que tienes que hacer esto o lo otro, que tienes que comprarte una casa o un apartamento, que tienes que irte a vivir a Garland versus Plano, que no sé qué. Yo no sé. Para eso está la sabiduría y para eso está el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que existen estos abusos, porque la autoridad no viene de aquí, de la palabra de Dios, y no hay alimento verdadero para las ovejas. Entonces, por eso me quise detener un poquito en este tema, porque es de suma importancia. Y de allí se deriva todo, de allí va a salir todo. Ahora, la maravilla es que Dios no nos deja solos, pero antes de entender que Dios entre aquí en la escena, quiero que reconozcas algo, y esto es un poquito fuerte de reconocer, y es que somos ovejas. Tú y yo somos ovejas. ¿Ya lo reconociste? ¿Sabes? La solución es... Porque el problema del ser humano, y por eso el título es el escándalo de las soluciones humanas, es que no reconozco, sí son los malos pastores, pero al mismo tiempo también es que tú no reconoces que eres oveja. Tú no quieres ser guiada por el buen pastor. Tú crees que sabes exactamente dónde hay buena comida, y después cuando te causa intoxicación dices, estoy mal, estoy pasándola mal en la vida, todo me ha salido mal en la vida, estoy terrible, estoy triste, estoy desesperado. ¿Ves? Entonces nosotros somos ovejas. Esas son las soluciones humanas, y la solución
aquí las ovejas, ¿cómo son las ovejas y por qué la Biblia usa esta metáfora de las ovejas? Es porque las ovejas se pierden continuamente. No son como los gatos, no son como los perros que vienen a buscar comida donde ti. Las ovejas son muy tercas, incluso ya cuando encuentras la oveja que está perdida, la oveja corre, huye, no quiere ser llevada, no quiere ser agarrada y sale corriendo, se huye. Así que el pastor tiene que agarrar esa oveja, tomarla por la fuerza, amarrarle las patas y ponérsela en el hombro y llevarla. Algunos de ustedes dicen, el Señor hizo eso conmigo, por eso estoy acá en la iglesia, ¿verdad? ¿Quién de ustedes puede levantarse nomás su conciencia y decir, ay sí, el Señor tuvo que hacer eso conmigo? El Señor tuvo que darme duro para que yo me dé cuenta que tenía que volver al redil, que tenía que estar acá, que aquí era mi redil. Y quizá, yo no sé, es posible que tú estés aquí esta mañana luchando como una oveja que no quiere volver al redil. Y no le dé el codazo ahí al hermano que está al lado suyo, ¿no? Porque el Señor quiere ser tu pastor. Tú necesitas, eres una oveja que no sabe qué comer. Aunque haya agua, no vas a ir a beber agua de vida, vas a beber otra cosa. Necesitas aguas tranquilas, junto a aguas de reposo, me pastoreará. Ahí recién vas a beber. Esas aguas solamente te las puede dar Jesús, el buen pastor. Esas aguas turbulentas, no van a calmar tu sed y no te vas a... Porque, y estoy mezclando un poco el mensaje del domingo pasado, que las ovejas no van a sentarse, no van a estar calmadas hasta que el buen pastor no las lleve y les haga a él dar su comida y satisfacerlas completamente. Entonces yo te llamo en el nombre del Señor a que reconozcas que necesitas de Jesús, el buen pastor, en tu vida. Necesitas que Él te guíe, necesitas creer que el sacrificio que Él hizo fue por ti y que era necesario y que por tu pecado Él tuvo que morir. Cuando tú reconozcas eso, qué maravilla será cuando seas una oveja más del redil del buen pastor. Amén. Entonces estas ovejas, como decíamos, van de un lado al otro. Nosotros ahora, miren, ahora ¿qué va a decir? Sucede que también hay ovejas que son malas. Y esto está en el versículo 17 al 22. Habla de estas ovejas que no dejan tranquilas al resto del redil. Versículos 17. Dice la palabra de Dios: mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Es decir, hay una especie diferente, algo que no es oveja, es un cabrito. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies para las que quedan, y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Mira, aquí hay una descripción muy nuevamente es una imagen, es una metáfora muy interesante y fuerte. En realidad lo que está diciendo es que estas ovejas pisotean todo el pasto, y cuando el pasto pisoteado, el césped, ese pasto tan lindo que es de alimento para las ovejas del Señor, hay otras ovejas que pisotean y no dejan ver claramente a otras. Enturbian el agua, entran al agua a beber, pero dejan y es las que empujan a otras y no dejan al resto. ¿Saben? Esto se ve muy claramente y a menudo, y es una tristeza que sea así, pero sucede cuando tú estás pensando que Jesús, el buen pastor, no ha preparado alimento para ti y que no está dispuesto, ni tiene el poder ni la preocupación para darte alimento. Entonces, ¿qué dices? Yo tengo que controlar, yo tengo que tomar las cosas en mí, yo mismo.
y yo voy a empujar a medio mundo aquí hasta que finalmente se haga lo que yo digo, porque yo sé lo que necesito y lo que hay que hacer. Y yo voy a alimentarme y yo nomás. Y el resto ahí bien pueda. Entonces te das cuenta, el buen pastor está mirando todo eso y sabe. Y dice a las ovejas, a estas ovejas malas, que solamente están pensando en sí mismas, en satisfacer su necesidad, pero no están viendo al resto. Y bueno, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida y a nuestra vida en comunidad? Porque resulta que esto es muy, muy evidente en nuestra vida en comunidad. La vida en comunidad es maravillosa, necesitamos comunidad, no podemos vivir solos, necesitamos comunidad. La pandemia nos demostró claramente, y si no aprendiste eso en la pandemia, pues realmente no pasaste el examen. Necesitamos de comunidad. Ya, si todavía sigues fascinado con el Zoom como que es la última maravilla, no te has dado cuenta que necesitamos pertenecer a un lugar, necesitamos físicamente estar con otros, necesitamos comunidad. Pero el asunto de la comunidad es que it's messy. Es un asunto que rápidamente surgen los males entendidos, rápidamente surge el tono, y por qué me dijiste esto, y yo pensé que lo hiciste por eso, y no, y entonces empieza, y tenemos que aprender a vivir en comunidad, y existe la confidencialidad, existen las cosas, decirlas en amor, callar cuando tienes que callar, hablar cuando tienes que hablar. Entonces, en otras palabras, el crecer como cristiano se desarrolla aquí, en comunidad, en iglesia. Entonces, cuando tú aprendes a vivir y el Señor empieza a forjarte, a formar tu corazón, a darte cuenta, y piensa cuando suceden estas cosas, ¿por qué yo fui a arrancharle la comida a la otra ovejita? ¿Por qué? ¿Por qué reaccionó mi corazón así? Y tú dices, pero yo no pensaba que yo era así. Pues mira, eso estaba en tu corazón. Y estas circunstancias difíciles el Señor las revela en tu corazón y permite que pases por ciertas cosas para revelar el pecado que hay en tu corazón, y al surgir tú reconozcas y el Señor perdona y seguimos avanzando. ¿Entiendes? Entonces esa es la bendición de vivir en comunidad, de vivir en un rebaño. Ahora, no cometas el error de decir, este rebaño a mí no me gusta, porque aquí no me dejan comer tranquilo, me voy a otro rebaño. Y vas allá y el mismo rebaño, y allá empujas y pateas y no sé qué más, y enturbias el agua y no sé qué, y pisoteas el pasto y te pasa lo mismo, y vas de iglesia, de lugar, de rebaño en rebaño. Y entonces a la final el Señor dice, a ver, ¿en qué momento vas a aprender? Que necesitas confiar en los cuidados y en la soberanía y en la sabiduría del buen pastor. Amén. Que Dios tenga misericordia de nosotros, Dios nos ayude. Ahora sí empieza lo maravilloso, y es la promesa poderosa de que Dios mismo empieza a tomar cartas en el asunto, y lo va a hacer de dos formas. Primero, con la promesa, y segundo, con la figura de alguien que aparentemente no tiene nada que ver, y que alguien que está muerto. Y esto es increíble, porque Dios dice, mira lo que dice, mira el versículo 11, cuando está hablando de los pastores, y ahora la respuesta. Versículo 11, capítulo 34, dice, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor. El día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré a mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y allí habla unas cosas muy lindas, y empieza a describir maravillosamente qué es lo que cómo Dios entra en esta escena de malos pastores, malas ovejas, y empieza él a prometer su presencia. Acuérdate que esto está hablando Dios a través del profeta Ezequiel en medio de la devastación más grande que experimentó el pueblo de Israel, el exilio a Babilonia. Ahora, pero sucede algo. Viene ahora una tercera persona aparentemente. Mira lo que dice el versículo 23. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. ¿Quién será este pastor que va a apacentar a las ovejas?
Mira, a mi siervo David, él las apacentará y él les será como pastor. No era que venía Dios, pero si David ya está muerto. Hace mucho rato que David falleció. Y empieza a describir: y yo levantaré sobre ellas este pastor, y yo les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe de ellos. Yo, Jehová, he hablado, y establecerá con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras. Y bueno, ahí empieza a hablar muchas promesas maravillosas acerca de este hijo de David. Y entonces tú ya sabes a qué se está refiriendo esto, ¿verdad? Qué lindo. Aquí en la imagen Dios mismo viene, pero lo hace a través de un pastor. Y es cuando, por eso ahora te das cuenta por qué a Jesús los líderes de su tiempo lo odiaban tanto y lo juzgaban de blasfemia. Porque él venía a decirles a ellos: yo soy el buen pastor. Y el pueblo de Israel sabía muy bien que este pastor era Dios. ¿Quién era el pastor de acuerdo? ¿Tú crees que los judíos no conocían el Salmo 23 de memoria? ¿Quién es el buen pastor? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios mismo dice: yo seré pastor por ellos. Y entonces asoma Jesús en la escena y dice: yo soy el buen pastor. Mira, qué increíble. En primer lugar, mira, qué maravilla de que Jesús aparece en la escena como la personificación, la encarnación. Y está profetizado aquí. Si podemos continuar leyendo estos versículos. Mira la maravilla de hablar este pacto. Y dice: y habitarán en el desierto con seguridad. Quizá tú estás pensando hoy: estoy en el desierto, no tengo alimento, me está faltando, hay desesperación en mi vida. ¿Y qué va a pasar? Hay incertidumbre, hay fieras en el desierto, tengo enemigos, esas mujeres que me tratan mal, estas amigas que no sé qué me traicionaron y esto y el otro. Y tú estás pensando que todo es terrible. ¿Cuál es la promesa del Señor a través de Jesucristo? En el desierto habitaré con seguridad. Y dormirán en los bosques. Ahí donde están los lobos, en medio de los lobos, en medio de los leones, habitarás tranquilo. Y daré bendición a ellas y los alrededores de mi collado, y haré descender lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. El árbol del campo dará su fruto, la tierra dará su fruto, y estarán en su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyundas de su yugo y los libere de la mano de los que se sirven de ellos. Quizá el día de hoy tú has experimentado en tu vida alguien que se ha servido de ti. Y esa es la motivación principal de un mal líder, de alguien que se sirve, que está ahí para servirse a sí mismo y no servir. No importa quién sea el líder, sea un pastor en la iglesia, o sea un líder en la iglesia, o sea alguien en tu trabajo. Si tú quizás has experimentado a alguien que se ha servido a ti, que ha venido buscando servirse a sí mismo, Jesús, el buen pastor, tiene esta promesa maravillosa y te dice a ti: yo restauraré a la pernicada, a la que está sufriendo, yo haré volver a este redil. Qué maravilloso es esta promesa de Dios. Ahora sabrán, dice el versículo 30 que leímos: y sabrán que yo, Jehová, su Dios, estoy con ellos, y que son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotros, ovejas mías, ovejas de mi pasto. Y si no entendiéramos, ahí nos dice clarito, se refiere a nosotros como seres humanos, nosotros como sus hijos, somos. Versículo 31, yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Querido hermano, hay dos maneras quizá en las que puedes aplicar este mensaje el día de hoy para tu vida, querida hermana, querida persona que nos visitas el día de hoy. Quizá has intentado vivir tu vida sin autoridad, sin que alguien te pastoree, sin que alguien te cuide, sin que alguien esté velando por ti, está dando cuentas por ti, alguien que esté
que se haga responsable de ti. Dios, nuestro Señor, envió a su Hijo Jesucristo para tomar cartas en el asunto y acabar con este dolor y esta situación de pecado tan dura con la que vivimos. Y el Señor mismo lidió con el pecado en la cruz del Calvario. Él es el buen pastor que dio su vida por sus ovejas y nos está diciendo ahora: necesitas tú del buen pastor. Me pregunto si estás quizá desanimado o desilusionado de las autoridades en tu vida, sea alguien en tu familia, sea alguien en la iglesia o en la sociedad. Jesús es el buen pastor. Jesús es el buen pastor que vino a servir y no a servirse a sí mismo. Es el que está aquí para servirte a ti. El buen pastor se ofrece como alguien que viene a servirte. ¿Estás dispuesta a ser servida? Necesitas la autoridad del buen pastor. Necesitas escuchar su voz. Necesitas ser guiado. Y esa es la segunda cosa. El pastor no es un ranchero que viene con el látigo y que te va a tratar mal. No es alguien que viene, es alguien que te va a apacentar, es alguien que te va a cuidar. El buen pastor es alguien que te va a guiar a delicados pastos, a aguas de reposo. Es alguien que te va a sanar tus heridas. El buen pastor es Jesucristo. Pero la pregunta que tengo para ti es: ¿estás dispuesto a depender de los cuidados, del pastoreo del buen pastor? Porque necesitas. Tú eres una oveja. Si es necesario atarte las patas, botarte en el piso y agarrarte y ponerte en sus hombros, el Señor Jesús lo va a hacer. Y si es necesario, es mi oración que Él lo haga el día de hoy. Sientas ese zamarrón de parte de Dios que te está llamando, que está sacudiendo tu corazón y te dice: aquí estoy dispuesto. Y durante la semana, para aquellos que ya hemos creído en Jesucristo como nuestro buen pastor, como nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro Salvador. Pero ¿es Jesús tu pastor? ¿Es Jesús de quien dependes? ¿Estás pendiente de su voz durante la semana? ¿Estás pendiente de escuchar cómo te pastorearía Él si estuviese aquí mismo físicamente? ¿Dónde quiere? ¿Qué está diciéndome el buen pastor en esta o tal situación? ¿Por dónde me está guiando el buen pastor? ¿De qué alimento quiere que me sirva? ¿De qué agua quiere que beba? ¿Qué es lo que me está dando el buen pastor? Es mi deseo, es mi oración en esta hora que nosotros todos podamos aprender a depender de Jesús como nuestro buen pastor.